Estamos llevando a ustedes el primer debate del proyecto de Código General de Procesos. Hasta el momento han intervenido 16 asambleístas en la jornada del día de hoy. Elementos desde la bancada plurinacional de las izquierdas en este debate del Código Orgánico General de Procesos. El asambleísta Jorge Escala es el alterno de la asambleísta nacional por la Unidad de las Izquierdas, Lourdes Tibán. Plantea la necesidad de institucionalizar un sistema oral para que se cumplan 3 principios básicos y habla de justicia oportuna, plena, y al mismo tiempo plantea y ordena que se desarrollen procedimientos para que se haga realidad este principio bajo los elementos que aquí se han señalado, de la celeridad, de la eficiencia, de la economía procesal. Y en teoría estamos de acuerdo con eso. Y está bien que se hagan este tipo de recopilaciones en este código con el propósito de hacer eficiente este instrumento de lo que significa el sistema oral. Pero nada de esto será efectivo si se mantiene en el Ecuador una justicia secuestrada, una justicia sometida al poder, una justicia que solo sirve para perseguir y criminalizar a los luchadores sociales y populares, porque los hechos demuestran en la administración de justicia de que aquel principio de eficacia que hoy estamos argumentando aquí y que queremos que se inaugure aquí, ¿verdad?, que ya lo estableció la Constitución en el 2008, si bien es cierto, en algunos casos sí es eficiente, pero en otros casos es lenta, es irregular, ineficiente. Claro, para perseguir a los luchadores populares, ágil, para encubrir los actos de corrupción, ineficiente. Este código va a mejorar eso. Mientras exista una justicia sometida al poder, jamás va a resolver. También es correcto las buenas intenciones. Los hechos nos dicen cómo se aplica la justicia en el Ecuador. Vean ustedes, 3 meses de prisión para los comecheques y 8 meses de cárcel para la mujer, para la maestra, para la luchadora social y popular. El único delito, tener dignidad, valentía en el Ecuador para enfrentar a la injusticia que se vive. Todo lo que aquí se argumentan serían loas a favor de quienes tienen el poder para someter precisamente a las mayorías. Nosotros estamos planteando, presidenta y asambleísta, que en el capítulo 2, artículo 119, que se refiere a las medidas cautelares, se pueda precisar para que nadie quede exento de aplicarse estas medidas cautelares que en el artículo 122 de este proyecto, de este código, las 10 medidas que están planteando que ordenen los jueces, resulta que ninguna será aplicable para aquellos que establecen el Código Monetario, que aprobaron el Código Monetario. ¿Para quién no van a aplicar esto? Para aquellos que tienen y tenían la responsabilidad solidaria en las instituciones públicas frente a los abusos del poder. Para ellos no va a aplicarse las medidas cautelares que están establecidas, es decir, para los representantes de los empleadores en las empresas públicas del Estado, para directores, para gerentes, para administradores y todo lo demás. Y ustedes dirán, ¿de dónde se saca eso? Revisen lo que acabaron de aprobar en el Código Monetario, en aquella disposición séptima, que si me permite, presidenta,
leer textualmente lo que ustedes aprobaron aquí. Y es que legislamos entonces para aplicar la ley a todos, menos los que se ensañan en el poder en contra de los de abajo y de los luchadores populares y de los que cometen actos de corrupción y de los que se llevan los dineros del pueblo. Para ellos no habrá medidas cautelares. Así lo aprobaron ustedes en el Código Monetario. En el Código del Trabajo, en el artículo 36, incorpórese como último inciso lo siguiente: exceptúese de la solidaridad señalada en el inciso anterior, es decir, en el artículo 36 del Código de Trabajo, a las entidades que conforman el sector público y a las empresas públicas. En consecuencia, no podrá ordenarse medida cautelar o ejecutarse sentencia alguna en contra de los representantes legales o administradores de las referidas entidades o empresas públicas. Vean ustedes para quién gobierna, para la corrupción. Por eso planteamos, Presidenta, que en este artículo 2, desde el artículo 119 o en el artículo 122, se apliquen esas medidas cautelares para todos, sin excepción alguna, de tal manera que aquellos que se llevan la plata del pueblo, en vez de aplicar, por decir, la prohibición de salida del país, tienen luz verde para fugar. El que declaró patria libre del analfabetismo, y aquí se inició un juicio político y denuncia inclusive por haberse gastado más de 40 millones del presupuesto del Estado y haber construido monumental, gigantesca mentira y haber declarado al Ecuador patria libre de analfabetismo, debería estar en las rejas, tras las rejas y no en Colombia como embajador. Por eso insistimos entonces que en este código no hayan excepciones y todos sean sujetos de esta medida cautelar, Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Liliana Guzmán.